El desarrollo embriológico es un área donde en podología no nos adentramos de manera excesiva y puede darnos datos muy importantes a la hora de detectar posibles patologías que presente nuestro paciente infantil. Por eso, en este curso queremos ayudarte a entender cómo se desarrolla el miembro inferior durante la etapa del desarrollo embriológico, a conocer las leyes del crecimiento y a entender todos los cambios anatómicos y mecánicos que se producen en el miembro inferior durante la etapa de crecimiento. Así podrás relacionarlo con la patología que presente tu paciente de una manera más precisa. Explicaremos el desarrollo de la marcha desde el gateo hasta alcanzar la posición bípeda y conoceremos las patologías congénitas más frecuentes en cadera, rodilla y pies. Todo ello lo veremos de la mano de grandes referentes como son Roberto Pascual, Marta Viñals, Xavi Ruiz, Mariluz González y José Pérez del Pozo. Esperamos que disfrutes mucho de este curso. Hola, soy Xavi Ruiz, profesor de Podología en la Universidad de Manresa y coordinador del Servicio de Podología de la Clínica Universitaria. En esta clase vamos a hablar sobre el desarrollo embrionario de las extremidades inferiores. Primero, haciendo un repaso de las fases más importantes de ese desarrollo embrionario y posteriormente analizando cada una de las fases específicas del miembro inferior. Antes de empezar propiamente con el desarrollo embrionario, va a ser muy importante el establecer la diferencia que hay entre lo que sería la fase embrionaria y la fase fetal, dentro de todo el periodo de gestación del ser humano. La fase embrionaria comprende las 10 primeras semanas de esta gestación y en la cual se produce la denominada organogénesis, que es la formación de todos los tejidos, órganos y sistemas corporales. A partir de esa 10ª semana, cuando todos estos tejidos y órganos están formados, empieza la fase fetal, en la cual, durante las restantes 30 semanas de gestación, esos órganos y sistemas van a ir creciendo, van a ir madurando para hacerse viables después en una vida extrauterina. El inicio del desarrollo embrionario se da con la fecundación que será la fusión entre dos células que son haploides porque están dotadas de 23 cromosomas. Cuando estas dos células haploides fusionan sus núcleos, se desarrolla lo que se denomina el cigoto. El cigoto es una célula diploide porque contiene su núcleo 23 pares de cromosomas, cada copia de cada cromosoma proveniente de cada uno de los progenitores. Esta fecundación se va a dar en un lugar muy específico de la trompa de falopio de la madre. Específicamente se va a dar en la zona más próxima, una zona próxima al ovario. En este día cero, en el que ocurre la fecundación, a partir de este momento, el denominado cigoto va a sufrir una serie se va a producir una serie de divisiones celulares, unas divisiones mitóticas, en las cuales cada día, cada 24 horas aproximadamente, va a duplicar su dotación celular. Hacia el día 4 aproximadamente, esa multiplicación celular ha dado un aspecto de mora, como el fruto, a ese cigoto, de manera que en esta fase se conoce también con el nombre de mórula. Esta mórula está envuelta en una capa que se denomina capa pelúcida, que va a favorecer la compactación de estas células, llamadas en este momento blastómeros, cada una de estas partes, y además va a impedir que se pueda producir una implantación o una anidación en esta trompa. Hasta que no llegue al útero no se va a producir esa implantación, o no se debería producir esa implantación.
A partir del día 5 aproximadamente, ya esta mórula va alcanzando el útero materno y en este momento se va a generar una cavidad interior. En esta fase, la mórula pasa a denominarse blastocisto, precisamente por esta cavidad interior que se ha generado. A partir de este momento, como veremos en diapositivas posteriores, se va a ir ahí empezando a generar el embrión, y a partir del día 7 más o menos de gestación, a partir del día 7 de gestación, después de la fecundación, es cuando se va a producir la implantación o anidación en el endometrio del útero materno. Estamos ya en la segunda semana, después de la gestación, o sea, después de la fecundación, y en esta imagen ya observamos este blastocisto justo antes de contactar, de producirse esa anidación, esa implantación en el endometrio materno, donde vemos que ya ha desarrollado en uno de los polos un acúmulo de células, ¿vale? Este es el proceso que se denomina gastrulación, en el cual se va a producir ese disco germinativo que desarrollará posteriormente el embrión. En esta fase en este blastocisto se van a determinar o se van a observar tres partes. Esta parte, este acúmulo celular denominado embrioblasto, que es el que dará lugar al futuro embrión, y el resto denominado trofoblasto, del cual se derivarán todas las estructuras que van a nutrir y van a proteger la placenta propiamente de este blastocisto, de este embrión. Dentro, como comentábamos antes, había formado una cavidad, que esta cavidad va a denominarse blastocele. Días después, este blastocisto va a ir madurando y se va a producir la denominada implantación o anidación en el endometrio del útero materno. En este momento, este trofoblasto, que son las estructuras donde se derivarán después la placenta, se va a diferenciar vamos a diferenciar dos partes. Una de ellas, que es la que se va a infiltrar de una manera, va a invadir el endometrio materno para permitir el intercambio de nutrientes, la nutrición propiamente del blastocisto, que se denomina sincitio trofoblasto, sin porque es junto a, es un prefijo que quiere decir junto a, sincitio trofoblasto. Y el resto, del resto del trofoblasto va a ser el citotrofoblasto. Este embrioblasto que vimos anteriormente, en esta fase madurativa observamos cómo se ha producido una segunda cavidad. Esta cavidad, denominada cavidad amniótica, va a proteger entre esta cavidad, el blastocele y la cavidad amniótica, va a quedar en medio este futuro embrión, que en este momento es un disco germinativo, se denomina disco germinativo bilaminar. Bilaminar porque, como se puede observar, hay dos capas, una superior denominada epiblasto, epi quiere decir por encima, y una capa inferior denominada hipoblasto, por debajo. Seguimos en la segunda semana y podemos ver este gráfico en el que por una transparencia en sí del trofoblasto se puede observar con mayor claridad este disco germinativo del blastocisto, que es la globalidad del elemento. Este blastocisto, aquí por este corte tanto longitudinal como transversal, vamos a diferenciar estas dos capas, el epiblasto, que comentábamos antes, y el hipoblasto, en el denominado disco germinativo bilaminar. Aquí observamos otra imagen en la que en este momento ya se está produciendo en este disco germinativo bilaminar un acanalamiento axial de este disco, con la generación de la notocorda, ¿vale?, asociada, que va a desarrollar posteriormente lo que sería el canal medular, ¿vale?, la médula espinal del embrión, este canal medular. A partir de aquí, este disco bilaminar va a desarrollarse y en este momento esta bicapa, este epiblasto y este hipoblasto va a pasar a denominarse ectodermo y endodermo. Por un proceso de rápida proliferación del ectodermo y a través de una infiltración por este canal primitivo, van a infiltrarse una serie de elementos celulares en la capa intermedia, de manera
que vamos a pasar de tener un disco germinativo bilaminar a un disco germinativo trilaminar. Este va a ser el disco que va a desarrollar, que va a producir el embrión, de donde se va a salir el embrión. Este disco germinativo trilaminar, ahora formado por 3 capas, que son el ectodermo, el mesodermo, meso quiere decir en medio, y endodermo quiere decir dentro, ecto, meso y dermo. De cada una de estas capas del disco germinativo trilaminar se van a desarrollar, se van a derivar todos los tejidos, órganos y sistemas corporales. Específicamente de cada una de ellas, del ectodermo, se va a desarrollar la piel y los anejos, pelo, uñas. También se va a desarrollar el sistema nervioso, tanto el sistema nervioso central como el periférico, así como los órganos de los sentidos. De alguna manera el ectodermo va a ser fundamental para poder conectarnos con el exterior, a través de la piel, sistema nervioso y órganos de los sentidos. Del mesodermo, la capa intermedia, se van a desarrollar los tejidos de sostén, es decir, el sistema músculo-esquelético, el sistema vascular y el sistema urogenital. Es decir, si hablamos específicamente de las extremidades inferiores, van a ser del ectodermo y del mesodermo, de donde van a derivar todos los componentes de esta extremidad. De la capa más interna, la conocida como endodermo, van a derivarse el aparato digestivo, el aparato respiratorio, vejiga, hígado, páncreas, es decir, vísceras internas del embrión. Aquí observaremos en esta secuencia de imágenes una evolución, un desarrollo embrionario en la que ya a los 18 días podemos ver cómo este disco germinativo, ahora mismo trilaminar, se va alargando y se va ensanchando en el extremo cefálico. Este ensanchamiento va a acabar produciendo hacia el 20º día de gestación la placa neural, que es la que después formará la cabeza del embrión. Si nos fijamos, ya desde el día 18 ya se está produciendo una pequeña hendidura, acanalamiento, que va a ir avanzando en sentido cráneo-caudal, de manera que se van a formar unos pliegues neurales que posteriormente, al fusionarse, van a formar el tubo neural. También va a ser característica la aparición de los somitas, ¿vale?, que son unas estructuras de tejido, de mesodermo independientes, que va a formar posteriormente diversas estructuras como las vértebras y estructuras de las extremidades también, y de la espalda. Seguimos con esta evolución embrionaria y vemos cómo, de manera muy característica en el embrión, el hecho de que se produzca un rápido crecimiento de la zona dorsal del embrión, del sistema nervioso, va a producir un rápido replegamiento y una morfología característica del embrión en C. Se va a ir replegando. Este rápido crecimiento dorsal va a producir este doblamiento, digamos, esta adquisición de forma en C. A partir del día 30 a 32 ya se van a poder observar el inicio de los primeros esbozos correspondientes a las extremidades, tanto las superiores como las inferiores. En todo este proceso van a ser fundamentales unos genes específicos que van a gobernar todo este desarrollo embrionario, como son los genes homeóticos. Estos genes homeóticos, implicados en el desarrollo embrionario de los animales, van a determinar la identidad, la morfología y la posición, la identidad de esos segmentos que van a definir la especie animal que se está desarrollando. Específicamente, dentro de estos genes homeóticos están los genes homeobox, ¿vale?, que van a actuar en el control maestro del desarrollo anteroposterior, es decir, de alguna manera van a asegurar una correcta secuenciación de cada una de las partes corporales siguiendo este eje anteroposterior. De la misma forma también van a participar, obviamente van a ser claves en la regulación de los patrones de formación de las extremidades. Aquí podemos observar en una imagen, ¿vale?, por analogía, algunos de los genes homeobox implicados, ¿vale?, en la secuenciación de algunos de los segmentos corporales, siguiendo este eje.
Aquí está comparado, se contrasta con la mosca de la fruta, la Drosophila melanogaster, precisamente porque fue en esta mosca donde ya en el siglo pasado se describieron, ¿vale?, este tipo de genes y su importancia en el desarrollo embrionario.